Escuchemos. Han tenido que tener apoyo desde dentro de parte de los sistemas de control. ¿Por qué no hay una investigación contra policías? Y si hay, ¿a quiénes se está implicando, por favor? No, nadie me preguntó. A mí me preguntaron cuántos internos hay en el país, cuántos centros, cuántas inversiones, cuántos proyectos, cuántos detenidos preventivos, sentenciados, en fin, y eso he respondido. Ahora, obviamente, cuando tengamos el informe de las investigaciones que se están haciendo, lo vamos a presentar, pero por lo menos no formaba parte de esta interpelación. Cuestionamientos del CIDH respecto a que está buscando sanciones y responsables y sanciones para quienes intervinieron en este operativo y la muerte de las personas. Bueno, a mí no me preocupa porque nosotros hemos demostrado suficientemente que nuestras acciones se han enmarcado en fortalecer la seguridad ciudadana de la población. Yo sé que los políticos de oposición jamás van a reconocer, nunca, y mucha gente no le va a dar suficiente importancia, pero la seguridad de las personas es un tema sagrado. Es una de las tareas fundamentales de los estados modernos, porque la criminalidad se ha modernizado, porque utiliza tecnología, porque la globalización ha revolucionado las TIC, los medios de transporte, porque todo eso ha sido apropiado por las organizaciones criminales, porque en el mundo moderno el crimen es transnacional, porque en el mundo moderno también por los procesos de industrialismo las familias se desintegran, los valores se debilitan, etcétera. Entonces, las tareas de seguridad ciudadana son fundamentales y nosotros hemos alcanzado éxitos notables, hemos dado pasos gigantescos, hemos reducido, como he mostrado con datos de Naciones Unidas, he mostrado con claridad que hemos bajado la estadística criminal, que somos el tercer país con más baja estadística criminal en Sudamérica, que si hacemos comparación con países de Centroamérica, somos el tercer país con más baja tasa de criminalidad en Latinoamérica, ¿no es cierto? Y que aspiramos a ser los primeros en los siguientes 2 años. Entonces, esta intervención de Palmasol es para desarticular las organizaciones criminales que querían dar golpes, querían atentar a la seguridad ciudadana, que querían promover una serie de hechos ilícitos desde los mismos recintos penitenciarios. Entonces, es el objeto de nuestra intervención. Y si alguien nos dice que está mal, que no sé qué, que para mí lo importante es el juicio de la población. Y el juicio de la población, un 80% en redes sociales se ha pronunciado a favor. La gente en los medios de comunicación, hay editoriales, hay reportajes, los periodistas en su mayoría se han pronunciado favorablemente por este operativo. Y hemos demostrado la peligrosidad de estos reos que habían intervenido en Palmasola resistiendo la acción de la policía. Hemos demostrado acá también con un informe de peritaje técnico que 9 policías hubieran sido dados de baja por los reos si es que los chalecos antibala no protegían sus órganos vitales, porque los reos han actuado con francotiradores que se puede verificar en los informes periciales que demuestran que han disparado certeramente a órganos vitales de los policías, ¿no es cierto? Entonces, de no ser el equipamiento moderno que hemos adquirido y que ese día fue estrenado, hubiéramos estado lamentando la situación de 9 policías fallecidos. Frente a esa estructura de peligrosidad nos hemos enfrentado. Por tanto, si alguien quiere juzgarnos, llevarnos a un juicio internacional, a un organismo de derechos humanos, vamos a ir gustosos, porque tenemos mucho que informar, que sustentar y que demostrar, como lo hemos hecho acá, y seguramente la población va a seguir aprobando. El día que yo he recorrido verificando la seguridad en Corso de Corso en Cochabamba, la gente me decía desde el público: ministro, lo mismo que han hecho en Palmasola, hagan aquí en el Abra, ¿no es cierto? Otros me llaman y me dicen, háganlo también en San Pedro. Y estamos pidiendo informes, estamos haciendo investigaciones. Y si hay motivos suficientes, vamos a intervenir. Entonces, lo que les quiero decir es que
este operativo está legitimado y los juicios y las acciones que se anuncien de cualquier lado los vamos a enfrentar, es nuestra tarea también enfrentarlos. Una consulta, por favor. Actualmente el régimen penitenciario funciona el tema de los delegados. Ellos se amparan en reglamentos, incluso en la ley de ejecución penal, si no me equivoco, para realizar cobros indebidos, para tener su propia organización. Y usted mencionó que se está listando una nueva ley. ¿Se prevé cambiar este tipo de organización, eliminar a los delegados, por ejemplo? ¿O cómo se prevé reestructurar la organización interna de las cárceles? Sí. Ese es un elemento que lo hemos heredado, que deviene de la normativa, así estaba establecida. Algunos creen firmemente en ese esquema de trabajo, en que los internos deben autogestionar sus asuntos, en que los policías y los civiles no deben interferirles. A eso le llaman rehabilitación. Y yo he planteado que no creo en la autonomía de gestión, pero sí en la cogestión. En la cogestión, en el sentido de que evidentemente la coordinación de algunas tareas, de algunas actividades, de algunos servicios se debe hacer con su estructura organizativa, deben tener una organización, es lógico que la tienen en los hechos, pero luego en esta estructura de organización no deben haber personas sentenciadas por delitos graves, ¿no es cierto? No deben haber tampoco extranjeros, porque resulta que si una persona que ha sido sentenciada por asesinato luego es el representante de los internos, ese no nos va a garantizar ninguna autogestión en términos de rehabilitación, ¿no es cierto? Ese es un despropósito. Por tanto, no puede ser libre. Hay que establecer unos requisitos mínimos para los delegados de coordinadores de los internos y tenemos que establecerlos desde el Estado. Yo lamento que se haya cancelado la vigencia del Código Penal, porque eso nos redefinía el marco y nos permitía poner en vigencia un nuevo régimen penitenciario que era consubstancial al nuevo diseño penal y que lo he planteado como un elemento de debate, de reflexión, pero que bueno, vamos a tener que retomar esa idea de por lo menos modificar algunas reglas que no están muy equilibradas. La consulta respecto a esta ley de indulto que ha determinado el presidente a primera hora de la jornada, ¿no va en contraposición al tema de seguridad ciudadana que usted acaba de mencionar, siendo que más de 2.700 personas saldrían en libertad y bueno, no entendemos si estas no van a ser reincidentes una vez más y no van a cometer algún tipo de delito en futuro? Entonces, ¿no va en contra de la seguridad ciudadana que se está buscando? No, por lo siguiente. Hay muchas personas en centros penitenciarios que se encuentran detenidas preventivamente y que inclusive ya habrían cumplido el tiempo de reclusión, ya sería equivalente a la sanción que hubieran recibido. Ese es el extremo de retardación de justicia que lamentablemente tenemos en el país. Y hay otros casos de delitos menores, gente pobre que no tiene recursos económicos para defenderse. Entonces su caso ha sido archivado, no ha sido movido más, no tienen un abogado para que lo represente. El abogado que les asignará defensa pública a su vez tendrá tantos casos que atender. Entonces, obviamente, el indulto es una medida que ayuda a estas personas. El indulto es una medida que también ayuda a las personas que se encuentran en situación de enfermedad. El indulto excluye a aquellos delincuentes que han cometido delitos graves y se han puesto todos los candados para que a través del indulto no se filtren criminales peligrosos obteniendo su libertad, ni que sea objeto de negociación por parte de algunas autoridades judiciales. Se han puesto todos los candados. El indulto, esta medida de indulto creo que es la quinta que se adopta en el gobierno del presidente Evo Morales. Proyecta 2.700 internos que deberían ser liberados luego de cumplir un trámite necesario, pero reitero, no nos va a exponer en la situación de seguridad ciudadana porque están excluidos los delincuentes peligrosos.
Cambiando de tema, por favor, ministro. En esta jornada se ha conocido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido una denuncia contra el presidente Evo Morales respecto a las ejecuciones que ocurrieron en el Hotel Las Américas, más conocido como el caso terrorismo. ¿Qué criterio se merece eso, ministro? ¿Cuál es la opinión del gobierno? Y segundo, por favor, ministro, cocaleros de los Yungas el fin de semana han quemado banderas del movimiento al socialismo y acechan de alguna manera a los alcaldes que son del movimiento al socialismo también, de quienes han pedido su renuncia. ¿En qué criterio se merece también estos dos hechos, por favor, ministro? Bueno, primero que yo podría responder desde dos ángulos. La primera pregunta, podría responder como ministro de gobierno, pero preferiría responder como víctima. ¿Y por qué víctima? Porque a mí me pusieron 2 bombas en la casa, en Santa Cruz, y lo hicieron precisamente este grupo de separatistas. Entonces, pretender juzgar al presidente porque salvó la unidad de la patria, pretender juzgar al Estado boliviano porque se enfrentó a peligrosos separatistas. Se inventaron luego, ¿no?, que el gobierno armó esto para deshacer a la oposición, que no sé qué. Esos separatistas fueron traídos, mercenarios que los trajeron del exterior, les financiaron su traslado, sus armas, su estadía, su logística. Hicieron mapas sobre Bolivia, dibujaron Santa Cruz para ver cómo atacarlo, anunciaban la independencia y la autonomía en consonancia con los políticos de la derecha más radical de ese momento, que se resistía a que un indígena sea presidente y a que un proceso de cambio se consolide en el país. O sea, para mí eso no tiene ningún propósito en beneficio del Estado boliviano. Y si tenemos que defender el Estado boliviano y la unidad de la patria, pues lo vamos a hacer y lo vamos a sostener ante quien sea. Y si tenemos que volver a refrescar la memoria colectiva para recurrir a los instrumentos contundentes, probatorios de la existencia de esos hechos, lo vamos a hacer nuevamente ante quien sea, ¿no es cierto? Pero en todo caso es un tema de la justicia boliviana. Es la justicia boliviana la que en primer lugar actúa en resguardo de su propio Estado. Es la justicia boliviana la que ha sido víctima de una serie de maniobras de dilación, cientos de incidentes recursivos que han sido presentados por separatistas que ponían bombas para matar gente y para partir este país en 2, porque no querían convivir con collas, porque no querían convivir con indígenas. Esa es la realidad, lamentablemente, un pasaje negro de la historia de nuestro país. Sobre el otro tema, sobre el tema de los yungas, si hay anuncios de desalojo de alcaldías, de intervención de alcaldías, se ratifica de que en Yungas hay un hecho político. Yo voy a convocarlos a una conferencia de prensa el día de mañana para demostrar la connotación política de este movimiento, y solamente voy a restringirme por el momento a caracterizarlo como un hecho político que se traduce cuando se queman banderas del MAS, se instalan vigilias, supuestas vigilias para impedir el trabajo de alcaldes, se anuncia la expulsión de alcaldes. Es una movilización política. Muchas gracias, muy amable. Ha sido la conferencia de prensa que ha brindado el ministro de Gobierno después de este proceso de interpelación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, haciendo referencia al operativo que se ha desarrollado en el penal de Palmasola, los resultados y el objetivo del mismo y de seguridad ciudadana en general en nuestro territorio, brindando además datos importantes que en las próximas ediciones de Noticia se lo estaremos haciendo conocer. Cerramos esta transmisión. Permiso hasta cualquier momento. De repente la Queiroz Galbao se
Bolivia TV, haciendo historia. Presentado por Monopol, Refrescos Badi, Clínica Ríos, Oster. Buenas tardes, ¿cómo está familia boliviana? Ya estamos nuevamente a través de Bolivia TV, junto a su anfitriona, Justita Canaviri, que ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Justi, bienvenida. Muy buenas tardes, Rubén, buenas tardes, Bolivia.